Como dice el profe, vamos a continuar con este módulo y vamos a hablar ahora de carcinoma escamocelular. Unas generalidades de la piel importantes es que pues corresponden aproximadamente a un sexto del peso corporal, digamos un peso aproximadamente de 20 kilos y tiene un grosor variable dependiendo pues de la zona en la que nosotros nos encontramos. Quiere decir que va a haber zonas del cuerpo que tienen mayor grosor o menor grosor de acuerdo pues a las necesidades o a la tarea que tenga destinada esta parte del cuerpo. La piel, digamos así, en grandes rasgos, tiene tres capas, eh, pero que son la hipodermis, la dermis y la epidermis, pero la epidermis se divide a su vez en otras cinco capas, lo que hace, digamos que histológicamente en total, que la piel se divida en siete capas. ¿Cuáles son esas siete capas? Entonces, pues va a ser la hipodermis, la dermis y la epidermis, que está dividida en un estrato basal, en un estrato espinoso, un estrato granuloso, un estrato lúcido y un estrato córneo. Y hay que hacer, digamos, hay que resaltar que el estrato lúcido solamente se encuentra en palmas y en plantas. En el resto de la piel no se encuentra, por lo que el resto de la piel solamente tendría seis capas. Y todas esas capas son importantes porque cuando estamos hablando de carcinoma, por ejemplo, vasocelular, escamocelular, o cuando se está hablando de melanoma, pues va a haber estas, digamos que estos cánceres van a tener un origen en principalmente en uno de estos estratos o en algún tipo de las células que se encuentran pues aquí expuestas. Otra cosa importante para saber y para tener en cuenta en este tipo de cáncer es que existen fototipos de piel que hace referencia, digamos, como al tono que tiene la piel y a la cantidad de pigmentos que tenga o no. Y esto también va a ser importante porque puede generar, ciertos fototipos pueden generar alguna protección o, digamos, alguna vulnerabilidad al momento de adquirir algún tipo de carcinoma en la piel. Y digamos que esta sí es una imagen literalmente sacada de Google solamente para mostrar cómo sería el fototipo visto, digamos, para en cada persona, digamos, de acuerdo al número que tenga. Siendo fototipo 1, pues una persona, digamos, de piel más clara, y un fototipo 6 ya una persona con la piel, digamos, más oscura. Para estudiar el cáncer de piel generalmente se divide en tipo melanoma y en tipo no melanoma, y a su vez el tipo no melanoma está dividido en carcinoma vasocelular, que ya lo vimos el lunes pasado, y en carcinoma escamocelular, del que vamos a hablar hoy, y en otro tipo de carcinoma, pues, que no vamos a nombrar en esta exposición. ¿Y qué es el carcinoma escamocelular? Entonces, pues va a ser un crecimiento atípico de queratinocitos que generalmente inicia en el estrato espinoso del, digamos, de la piel. Este par de fotos que tengo aquí, la de la izquierda, pues obviamente es un dibujo, y el de la derecha es una representación, ya una foto, digamos, histológica eh, de la piel, y simplemente es para mostrar cómo es esta configuración normal de la piel que estamos viendo en este momento, perdón, y como ese crecimiento atípico vemos que se pierde esa configuración normal, y no solamente hay un crecimiento atípico, sino que también hay una invasión hacia capas más profundas de la piel o del tejido del cual nosotros estamos viendo. No solamente está asociado al crecimiento de estas, digamos, de estas masas, sino que también hay algunas lesiones que vamos a ver más adelante, que son lesiones precancerosas, las cuales se asocian pues a este crecimiento de carcinoma escamocelular. ¿Qué tan común es? Pues resulta que es el segundo cáncer más común de tipo no melanoma, después del carcinoma vasocelular, aunque hay algunas publicaciones que dicen que había un incremento en esta incidencia debido a una mayor exposición al sol y pues a una mayor, eh, digamos, expectativa de vida de la población en general. Corresponde aproximadamente al 20% de los cánceres, y lo que sí es cierto es que su incidencia va a aumentar conforme, digamos, geográficamente, conforme más cerca hacia la línea del Ecuador esté. Es decir, cuanta más exposición pueda haber al sol. En Europa hay aproximadamente 9 a 96 casos de incidencia cada 100.000 habitantes, mientras que en Australia, que es el país con más cáncer de piel del mundo, de todos los tipos, hablan de un carcinoma escamocelular de más o menos 499 casos cada 100.000 habitantes, lo cual, si hacen la comparación con Europa, es bastante grande. En Estados Unidos no hay, digamos, un número tan claro, eh, o las estadísticas no son tan claras como en otros países, pero se habla más o menos de 700.000 casos nuevos cada año.
y una mortalidad que varía entre los 3.932 y los 8.791 pacientes por año. Entonces tiene una carga de morbimortalidad importante para todos los países. ¿Qué tal en Colombia? Pues en Colombia, digamos, no tenemos algo tan juicioso para hablar directamente de carcinoma escamocelular, pero lo que sí sabemos es que es más prevalente en mujeres que en hombres, y vamos a tener que va a haber una incidencia en hombres que va a aumentar conforme la edad, que puede variar entre 1 y 2 casos cada 100.000 habitantes hasta esta corte que es del 2016. Mientras en las mujeres, pues obviamente dependiendo de la edad, puede variar entre más o menos 1 y 5 a 6 casos cada 100.000 habitantes. ¿Por qué ocurre el carcinoma escamocelular? Pues resulta que es una mezcla entre mutaciones genéticas y una disregulación del sistema inmune. Entonces resulta que el carcinoma escamocelular requiere varias mutaciones para poder, digamos, ocurrir. Más o menos requiere 5 veces más mutaciones que en tumores pulmonares y 4 veces más que en tumores como el tipo melanoma. Entonces, ¿cuáles son los genes implicados? Pues realmente hay varias propuestas de genes implicados, pero acá les tengo, pues digamos, los 4 más representativos, todos genes de supresión tumoral o que están asociados a control de cicloproteínas o transducción de señales celulares, y el homólogo de Notch1, que es, digamos, como el gatekeeper, que es el que, digamos, está propuesto como el portero, el cual cuando ya está mutado, pues ya definitivamente el paciente va a tener este carcinoma escamocelular. No solamente son estos 4, realmente hay muchos más genes asociados, y estos genes a su vez son, no solamente son, digamos, de supresión tumoral, sino son control de, digamos, del largo de los telómeros, o son, o tienen que ver con cómo este tumor va creciendo, especialmente con expansión clonal, o digamos con algunos tipos de metástasis, perdón, con algún riesgo de metástasis, si digamos si está presente o no. Entonces, yo les estaba diciendo que no solamente es digamos, la mutación genética, sino como tal una disregulación del sistema inmune. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando hay una exposición al sol, especialmente de los rayos UVB, hay digamos, hay una inflamación crónica por esa acumulación pues, de esta radiación en la epidermis, y eso va a hacer una activación de macrófagos, una infiltración mieloide y finalmente unos procesos que lo que van a hacer es favorecer la inflamación, aparición pues de células tumorales y a su vez pues una expansión de estas células tumorales. ¿Qué es lo que generalmente tiene que ocurrir? Pues lo que tiene que ocurrir es que esta inflamación debe hacer que los macrófagos que se activen hagan, digamos, como una especialización o se diferencien a un subtipo M1, el cual a través de ciertas citoquinas, pues, va a reconocer la célula como maligna, va a hacer, pues, digamos, todo el proceso para marcación, presentación de antígenos, para finalmente fagocitar la célula o generar algún tipo de citoquinas que haga que la célula entre en apoptosis. Eso es lo que realmente debería ocurrir. ¿Qué pasa? Con estas mutaciones que tenemos, pues este macrófago finalmente no va a volverse un subtipo M1, sino un subtipo M2, el cual va a generar citoquinas que no son, digamos, las adecuadas para generar una respuesta inmune adecuada, o no va a activar las células efectoras adecuadas, y finalmente lo que va a hacer es generar más inflamación, o va a generar angiogénesis, o va a generar finalmente proliferación de estos tumores. Entonces, es una de las propuestas que tiene. Resulta que no solamente son los macrófagos los importantes, sino que hay varios ejes celulares, tanto mieloides como linfoides, que están asociados pues a esta, digamos, a la desregulación pues del sistema inmune. Y a su vez hay varias citoquinas asociadas pues que pueden favorecer el crecimiento del tumor, o a su vez, digamos, una forma de eliminarlo. Entonces, digamos que en este esquema lo que hace es que cuando ya tengo esta célula tumoral, entonces
la célula tumoral digamos que va a hacer, va a generar ciertas citoquinas o sustancias que va a hacer que una célula presentadora de antígeno, por ejemplo, presente inadecuadamente digamos, la célula maligna o la célula efectora, después de haberse sido presentado su antígeno, digamos que se especialice en una célula que no es, digamos que lo ideal es que sea, por ejemplo, un natural killer o un linfocito TCD8, pero por el contrario que se diferencie, por ejemplo, un linfocito TCD4 que lo que haga es que genere nuevas citoquinas proinflamatorias y que finalmente no elimine la célula maligna, sino que por el contrario estimule su crecimiento. Y a la vez, digamos que la célula tumoral pues es capaz de generar otras citoquinas que hace que las células regulatorias o reguladoras, perdón, pues no tengan una respuesta adecuada o no estimulen adecuadamente a las células efectoras o no detecten adecuadamente a la célula tumoral. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es, digamos, un pincelazo, pero es, digamos, como una propuesta entre la mezcla de mutaciones genéticas y la desregulación por el sistema inmune. ¿Qué es lo que debería hacer la célula finalmente? Reconocer, digamos, de la célula tumoral como algo maligno y finalmente activar células efectoras para, digamos, hacer la supresión del tumor. Pero con la mutación de todos estos complejos que nosotros hemos ido hablando, pues realmente lo que hay es una inhibición de las células efectoras y finalmente pues una invasión al tejido. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que, si se requiere, digamos, como tantas mutaciones y tanta irregulación, ¿por qué se da esta enfermedad? Pues porque resulta que nosotros tenemos factores de riesgo para sufrir este tipo de carcinoma. El principal, obviamente, es la exposición al sol, especialmente los rayos UVB. Digamos que toda esta acumulación de radiación, pues es lo que finalmente va a generar este tipo de cáncer. Y obviamente la edad, pues a mayor edad, mayor exposición al sol y mayor riesgo pues de mutación, entonces la edad es otro factor importante. Hay una mediana de edad para el carcinoma escamocelular que es aproximadamente 60 años y otro factor de riesgo pues es el fototipo de piel, el cual el 1, 2 y 3 pues digamos le confieren menos protección hacia los rayos UVB y por lo tanto una mayor acumulación de radiación. En cuanto al sexo, pues es más prevalente en mujeres, sin embargo, hay unas publicaciones que no hablan de 3 a 1, sino de 2 a 1. El uso de cigarrillos está asociado al carcinoma escamocelular, pero principalmente labial, orofaringeo y esofágico. Y el virus de papiloma humano también es para anorrectal, genital o, digamos, de labial o de cavidad oral, especialmente pues los que están asociados, que son el 16, el 14 y el 30. Como la inmunosupresión es un factor de riesgo importante, entonces obviamente los pacientes que, digamos, sean, tengan algún tipo de inmunosupresión, sea iatrogénica o sea adquirida, pues van a tener su mayor riesgo. Es decir, un ejemplo, el paciente que tenga un trasplante de órganos tiene de 65 veces a 100 veces más riesgo de tener un carcinoma escamocelular 10 años posterior al trasplante. Y esto está dado principalmente por el tipo de inmunosupresión que tenga. Y por lo tanto, pues los pacientes que tengan trasplante de corazón van a tener más riesgo de tener carcinoma escamocelular que los de pulmón y a la vez los de pulmón van a tener más riesgo que los que tengan un carcinoma, perdón, que los que tengan un trasplante de riñón. Cuando hay alguna malignidad hematopoyética, que también hay algunas líneas celulares afectadas, pues esto le confiere un riesgo 2.44 veces mayor de sufrir un carcinoma escamocelular mientras digamos, se realiza el tratamiento de la enfermedad. Y en cuanto a enfermedades autoinmunes, no es que la enfermedad autoinmune como tal sea el factor de riesgo, sino los medicamentos que se le da al paciente son los que generan pues esto. De hecho, se habla que la artritis reumatoidea tiene aproximadamente 1.5 veces más riesgo de tener un carcinoma escamocelular que el resto de la población general. Estas carcinomas escamocelulares pueden ser digamos, de nuevo, pueden venir a través de lesiones precursoras como la queratosis actínica,
Sin embargo, no quiere decir que todo paciente que tenga queratosis actínica va a desarrollar carcinoma escamocelular. Aproximadamente 1 de cada 1000 pacientes que tienen queratosis actínica van a desarrollar un carcinoma escamocelular. La enfermedad de Bowen, aunque se considera una lesión precursora, realmente es un carcinoma in situ, pues que no ha pasado la membrana basal, pero digamos que el riesgo que el paciente tenga una enfermedad de Bowen quiere decir que, pues obviamente, ya tiene todas las condiciones para desarrollar un carcinoma escamocelular. Todos los pacientes que tienen inflamación crónica, que han sufrido quemaduras, o los que tienen una úlcera de Majorling, que son las, digamos, como úlceras crónicas, por ejemplo, los que tienen colostomías o ileostomías y que la piel está en constante contacto pues con algún tipo de irritación y que finalmente va a generar una respuesta proinflamatoria, pues van a tener el riesgo de tener carcinoma escamocelular. ¿Cuál es la presentación típica? Pues la presentación típica generalmente es por la lesión precursora. No siempre debe, no quiere decir que si no hay queratosis actínica el paciente no pueda tener carcinoma escamocelular, pero es una lesión generalmente de bordes levantados con una úlcera hiperqueratósica y con algún tipo de infiltración basal. Como este tipo de cáncer está asociado a la exposición al sol, pues obviamente va a tener una mayor, digamos que su distribución topográfica, pues obviamente va a ser en lugares de mayor exposición al sol y justamente en la cabeza y en el cuello aproximadamente un 80%. Por eso no quiere decir que, por ejemplo, en el cuello o en los brazos no pueda existir o en el resto del cuerpo. Lo importante es saber que existe el riesgo por la exposición al sol. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Lo primero es que se tiene que tener una lesión en la piel, entonces una lesión sospechosa, determinar el tipo de lesión que se tiene, realizar un examen físico que va a ir de pies a cabeza totalmente buscando más lesiones y buscar nódulos linfáticos si los hay o no los hay. Buscar antecedentes digamos, de todo tipo en el paciente y obviamente hay que tomar una biopsia de esa lesión. Las imágenes se pueden tomar, sin embargo, va a depender de lo que se encuentra en el examen físico y vamos a hablar un poquito más adelante sobre estas imágenes. Entonces, ¿cómo se debe hacer una biopsia? Entonces, digamos que de todas las guías que nosotros revisamos, pues dice que hay 3 biopsias válidas como tal. Una es la primera, la que estamos viendo acá, que se llama la shape biopsy, que es básicamente una biopsia de raspado, de rasurado, en la cual se toma la lesión, se pasa la cuchilla y se lleva esta lesión a, a patología. La segunda es la punch biopsy, que sería como la biopsia por sacabocado, entonces en el cual se toma el mayor diámetro posible, o digamos debería utilizarse el instrumento con mayor diámetro posible, se toma la lesión, se saca y se lleva a patología. O la biopsia excisional, en la cual yo veo la lesión, genero unos márgenes y la retiro y se lleva también pues a patología. ¿Qué debe tener la patología? Pues uno, nosotros, digamos, como personal de salud, lo que debe tener, debemos entregar con la patología, pues todos los elementos de la historia clínica, como la edad, el sexo, la lesión anatómica, si es una lesión nueva, si es una lesión recurrente. Ojalá tuviéramos el tamaño de la lesión descrito antes de pasárselo a patología, si hay una historia de inmunosupresión o no, y si la hay, o si hay algún tipo de factor de riesgo. ¿Y qué me debe entregar el patólogo? Pues ambas, digamos que todas las guías que revisamos están de acuerdo con lo que debe tener y es el grado de diferenciación, si hay algún subtipo histológico importante, el nivel de invasión, qué tan profundo está, si hay una invasión perineural, linfovascular, si incluye la fascia, si incluye el músculo, si hay huesos, si hay algunos factores de riesgo, pues de los cuales vamos a hablar más adelante. Y obviamente cuáles son los márgenes en cuanto a milímetros de la lesión. ¿Qué es lo que se ve generalmente entonces en estas patologías para hablar de bien diferenciado, mal diferenciado, para hablar de una atipia pues de los queratinocitos? Entonces, primero pues que hay una infiltración de esos queratinocitos no solamente en la epidermis, sino que también llega a la dermis y unas lesiones, digamos con unas especies de lesiones extracelulares que se llaman cuernos de perla con paraqueratosis y disqueratosis. Si hay un mínimo pleomorfismo y hay, digamos, abundantes cuernos de perla y una determinación prominente, estamos hablando que es un carcinoma bien diferenciado. Sin embargo, si la tipia es de alto grado y hay pocos o los cuernos de perla están ausentes, pues hablamos de un carcinoma mal diferenciado.
y digamos que no solamente esto es importante, sino que hay unas variantes clínico-patológicas, las cuales pues son, digamos, me pueden predecir metástasis o me pueden predecir algo de pronóstico. Entonces, generalmente la verrucosa es bien diferenciada con un bajo potencial metastásico. Digamos, de potencial metastásico intermedio está la fusocelular y la demoplásica. Sin embargo, la desmoplásica tiene una tasa de recurrencia que puede ir hasta el 25% y se considera, por ejemplo, un factor de riesgo alto tener el tipo acantolítico o el tipo adenoescamoso porque tiene un mayor compromiso metastásico. Además de esto, pues es importante saber, digamos, qué tan profundo, qué tan invadida está, digamos, la lesión, y para eso existen dos escalas. Uno es la escala de Breslow, que es la que estamos viendo a la izquierda, que se utiliza principalmente en el TNM del melanoma, el cual me habla en milímetros qué tan profundo llega el tumor. Y el nivel de invasión de Clark lo que me dice es qué parte de la piel está comprometida. Entonces, si llega solamente a la epidermis, si llega a la dermis papilar, si invade totalmente la dermis papilar, si tiene invasión de la dermis reticular, o si también incluye la hipodermis. En cuanto a su clasificación TNM, pues eh, hay diferentes, digamos, TNMs propuestos. Sin embargo, nosotros utilizamos el de la AGCC en su octava edición. Y una cosa importante de decir aquí es que el TNM del carcinoma escamocelular de piel solamente existe para cabeza y cuello. Estamos hablando de piel, obviamente. Eh, por lo que a veces se ha extrapolado su estudio con el TNM del melanoma. Digamos que estamos viendo acá el de cabeza y cuello, y este sería el TNM pues, del melanoma. Acá están pues los N para cabeza y cuello, el N y el M, y el estadio de acuerdo a lo que nosotros pues encontremos. Para hablar entonces de tratamiento y de algoritmos, pues hay que definir si el paciente tiene un bajo riesgo o un alto riesgo de realizar metástasis. Y para eso, pues, estamos hablando, o digamos, tenemos que tener en cuenta, pues, el tamaño, la localización, el tipo de diferenciación y varias cosas que ya vamos a ver. Pero así como lo vimos hace 8 días, pues es importante recordar que hay unas zonas de piel que son importantes, como la zona H, que digamos que hace referencia a la zona central de la cara, eh, la zona, incluyendo genitales, incluyendo, digamos, parte de la oreja, y hay una zona M que es, digamos, corresponde a lo que, digamos, a la frente, a las mejillas, a los labios, que hace referencia a la cara, pero no digamos no central, y finalmente la zona L, que hace referencia a la zona de tronco y extremidades. Esto es importante porque para definir digamos, el riesgo de una recurrencia local o de metástasis. ¿Y qué es un alto riesgo entonces? O sea, ¿a quién yo clasifico como este paciente tiene alto riesgo de esta recurrencia local o de metástasis? Entonces, un área L, que estamos hablando del área de las extremidades, una localización que sea mayor o igual a 20 milímetros, en el área M que sea mayor o igual a 10 milímetros, que tenga presente, o sea, que la localización sea solamente en el área H, que sea recurrente, que sea pobremente definido, que haya tenido inflamación previa, que sea de rápido crecimiento, que tenga síntomas neurológicos. Y en cuanto a la parte histológica, pues hace referencia a que sea pobremente diferenciado, que tenga un Breslow que sea mayor o igual a 2 milímetros, o que tenga un nivel de invasión de Clark que sea 4 o 5. Obviamente si también tiene una invasión, ya sea perineural, linfática o algún tipo de compromiso vascular. Estos son los de alto riesgo. Todo lo que no sea esto, pues obviamente va a ser bajo riesgo, y esto es importante porque dependiendo de si el paciente es de bajo o de alto riesgo, así va a ser también guiado su tratamiento, o va a ser guiado su seguimiento. Digamos que estos factores de riesgo son de la NCCN. Sin embargo, hay otras guías que hablan, digamos, que toman en cuenta
otros factores de riesgo, y pues digamos que esta tabla simplemente los está comparando. ¿Qué tratamientos hay? Antes de hablar de algoritmos, digamos qué tratamientos hay. Entonces, primero están los tratamientos quirúrgicos, en el cual, digamos, hay diferentes tipos. Uno se llama curetaje electrodesecación, perdón, en el cual simplemente lo que se hace es que se toma la lesión en un primer paso, literalmente se hace un curetaje, se elimina y finalmente se quema esa base para, digamos, eliminar algún tipo de residuo celular tumoral importante. La decisión estándar, en el cual simplemente se hace la resección de la lesión, buscando que haya un margen aproximadamente entre 4 milímetros y 6 milímetros. Eh, y finalmente la cirugía vemos que es una cirugía por láminas, en el cual en el intraoperatorio se va retirando, digamos, como capa por capa de la lesión, y mirando directamente en el microscopio hasta encontrar una capa en la cual no haya o no se evidencie ya células tumorales. La idea es que a medida que vaya avanzando la capa, o más profunda sea la capa, pues menor sea el diámetro de esta capa y, digamos, evitar resecciones muy grandes o que comprometan tejidos, diámetros muy grandes en cuanto a su profundidad. Si los pacientes llegan a ser no quirúrgicos, pues digamos que por la fisiopatología que tienen esta enfermedad, no hay, eh, digamos, como una quimioterapia estándar, o las guías no hablan de una sola quimioterapia como tal, sino que lo que principalmente recomiendan es radioterapia. Y solamente en algunos casos la combinación de los dos, y pues ya lo vamos a ver en los diferentes algoritmos. Bueno, esta primera guía que vamos a revisar es una guía americana, es la guía del Colegio Americano Dermatológico, la cual es el de 2018, y ellos hacen, digamos que ellos adoptan estos factores de riesgo que propone la NCCN. Ellos dicen que a pesar de que la guía es del Colegio Americano de Dermatología, pues ellos asumen estos, o dividen a sus pacientes también en alto riesgo y bajo riesgo por este mismo digamos, por estos mismos factores. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Pues es esta tabla, pero yo se las traduje acá y dice, si el paciente tiene bajo riesgo, bueno, todo paciente debería ser manejado quirúrgicamente, excepto que tenga alguna contraindicación, pero a los pacientes de bajo riesgo se les debería hacer curetaje y electrodesecación o una decisión estándar que incluya hasta los 6 milímetros, y a los de alto riesgo debería realizársele una decisión estándar o una cirugía de de acuerdo a la localización que tenga, principalmente, digamos, si es en cara. ¿Y qué deberíamos hacer? Entonces, si el paciente, además de esto, digamos, de la lesión primaria, independientemente si es de bajo o de alto riesgo, tiene nódulos palpables, pues el paciente debería retirársele la lesión y realizar radioterapia y quimioterapia para el manejo, pues, de los nódulos. Digamos que esta guía no habla del número de nódulos, simplemente habla de nódulos regionales. Dice que debería darse quimioterapia y radioterapia para los pacientes que no sean quirúrgicos, y definitivamente todos los pacientes deberían manejarse multidisciplinariamente, y si tienen algún tipo ya de compromiso local o metastásico, pues el paciente debería ir a cuidado paliativo. En cuanto a radioterapia, no se casan o no dan un esquema fijo como tal, pero eh, simplemente lo nombran. Y en cuanto a quimioterapia, pues dicen que lo que deberían utilizarse serían inhibidores de factores de crecimiento epidermal, y nombran al cisplatino también sin dar ningún tipo de esquema. Ahora, la NCCN sí tiene, digamos, un poco más, digamos que es un poco más explícita en cuanto al manejo. Entonces, lo primero que ellos hablan es, listo, tenemos una lesión sospechosa, entonces hacemos un examen físico completo, que era lo que estamos hablando al principio, buscamos nódulos linfáticos regionales o distantes, se realiza una biopsia que tiene que ser, digamos, que incluya pues todo lo que nosotros hablamos previamente, y si se confirma que tiene un carcinoma escamocelular, pues entonces la pregunta es, ¿solamente es la lesión o si hay nódulos linfáticos asociados al examen físico? Entonces vamos a irnos ahora
solamente por la lesión local, es decir, no tenemos nódulos linfáticos, entonces ahí, ¿qué hacemos? Entonces, si el paciente es de bajo riesgo, como lo habíamos visto en la primera tabla, listo, el paciente, dependiendo dónde esté la lesión, se puede realizar curetaje y electrodesecación, excepto en donde haya, digamos, folículos pilosos importantes como el escalpo, las zonas axilares, la zona de la barba, la zona inguinal, pues no debería realizarse curetaje y electrodesecación, sino por el contrario, realizarse una excisión estándar, con el cual se busquen márgenes que vayan desde 4 a 6 milímetros. Si los márgenes son negativos, pues el paciente iría a un protocolo de seguimiento que lo vamos a ver más adelante, pero si los márgenes son positivos, pues dependiendo del área donde esté, si es un área M, una zona H o una zona M, pues se podría realizar una cirugía de MOS, o si es una zona L, si está en el área L, perdón, pues podría realizarse una nueva excisión estándar buscando eliminar pues la lesión. Los pacientes que no sean quirúrgicos pues deberían ir a radioterapia. Ahora, si el paciente es también local, pero es de alto riesgo, entonces pues hay varias opciones. Uno, realizar una excisión estándar o realizar una cirugía de MOS. Esto es importante porque si yo tengo una excisión estándar y los márgenes me dan positivo, pues debería realizarse una cirugía de MOS. Pero si por el contrario yo arranqué por una cirugía de MOS y los márgenes son positivos, pues el paciente tiene que ir a radioterapia y, digamos, tener un consenso entre el cirujano, el radioterapeuta, el oncólogo clínico, y ver si además de la radioterapia, pues va a requerir también quimioterapia. Si el paciente tiene en la cirugía de bordes negativos, o en la sesión estándar también bordes negativos, pero hay compromiso perineural, pues además se recomienda el uso de radioterapia. Eso es en cuanto a la lesión local. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene o no tiene nódulos? Perdón, si el paciente tiene nódulos. Pues lo que debería realizarse es una biopsia por aguja fina, o realizarse una biopsia excisional. Si son negativas, pues o se repite la biopsia o se utilizan imágenes para ver si el paciente tiene o no tiene realmente estos nódulos, y si no los tiene, pues el paciente puede ir a un seguimiento normal. Ahora, si el paciente tiene, digamos, la biopsia le sale positiva, pues se tiene que realizar ya una imagen, digamos, un TAC contrastado buscando metástasis, buscando nódulos linfáticos, y mirar y, digamos, evaluar si el paciente se puede operar, o sea, se puede realizar la resección de la lesión, y además la resección pues de los nódulos que se puedan eh, palpar. Y esto va a depender obviamente de la localización, porque no es lo mismo que el paciente tenga nódulos en cabeza y cuello a que tenga nódulos en extremidades. Si es en tronco de extremidades, se realiza la decisión primaria del tumor y se busca eliminar pues los nódulos linfáticos que están palpables, comprometidos, para llevar a, digamos, a una patología. Si el paciente tiene múltiples, en cuanto a tronco de extremidades, si el paciente tiene múltiples nódulos, digamos, comprometidos, o hay una extensión extracapsular del, del nódulo, pues el paciente debería ir a radioterapia y, pues, digamos, ser manejado multidisciplinariamente. Si la enfermedad si no es operable por la extensión, porque son muchos nódulos o porque tiene una metástasis importante, pues debería ir a radioterapia más quimioterapia, dependiendo de lo que diga pues todo el manejo multidisciplinario. Ahora, ¿qué pasa si estos nódulos no están en tronco de extremidades como lo acabamos de ver, sino que están en el cuello o en cabeza y cuello? Pues uno, si el paciente tiene un solo nódulo y el paciente tiene este nódulo que es menor o igual a 3 centímetros, pues lo que debería realizarse es la excisión del tumor y buscar digamos, como el vaciamiento cervical del mismo lado, y todo esto puede llevarse a patología. Si el paciente tiene un nódulo mayor de 3 milímetros o múltiples nódulos, pues del mismo lado, pues igual también la excisión del tumor y realizar el vaciamiento cervical del mismo lado,
Si tiene nódulos bilaterales, debería hacerse la decisión del tumor y del vaciamiento bilateral. Y si hay compromiso de parotida, pues además de hacer todo el vaciamiento cervical, la decisión del tumor, pues una paroidectomía superficial para evitar la lesión. Entonces, ¿qué pasa si con el resultado pues, de estos nódulos? Si yo tengo un solo nódulo positivo que sea menor de 3 centímetros y no tiene compromiso o no tiene extensión extracapsular, dependiendo digamos, del paciente que yo tenga al frente, puede observarse únicamente o puede entrar en un esquema de radioterapia. Si tiene más de 2 nódulos positivos o un nódulo que sea mayor de 3 centímetros, este paciente sin compromiso, sin extensión extracapsular, este paciente definitivamente tiene que ir a radioterapia, no se podría observar. Y cualquier nódulo que tenga una extensión extracapsular o una cirugía en la cual no se pudo realizar un vaciamiento adecuado, pues tiene que ir a radioterapia y además considerar realizar quimioterapia asociada. En esta tabla que estamos viendo acá, pues simple, son, digamos, como el esquema que da la NCCN sobre el manejo de radioterapia, y en cuanto a la quimioterapia, ellos recomiendan, digamos, 3 esquemas, que puede ser uno con cisplatino, uno cisplatino más 5-fluoracilo o un manejo con cetuximab, dependiendo del paciente pues, que tenga al frente. ¿Y cómo se hace el seguimiento de estos pacientes? Pues si solamente tengo la enfermedad local, pues el paciente se tiene que evaluar de 3 a 12 meses por los primeros 2 años, luego 6 a 12 meses por los siguientes 3 años y una vez al año de por vida. Si el paciente tiene una enfermedad ya que es regional, entonces ahí sí tiene que ser uno cada 3 meses por el primer año, luego 2 a 4 meses por el siguiente año, luego cada 4 a 6 meses por los siguientes 3 años y luego cada 6 a 12 meses de por vida. Y dependiendo de pues, lo que se encuentra, si hay alguna recurrencia, pues puede ser una recurrencia local, puede ser una nueva enfermedad regional o puede ser una metástasis, digamos que se manejarían como lo hemos visto en todo este algoritmo. Importante para todos los pacientes, educación para la autoexaminación de la piel buscando lesiones y obviamente protección solar, lo cual es importante para nuevas lesiones. Y en cuanto al pronóstico, pues resulta que hay, digamos que este va a depender uno de si yo estoy pensando en recurrencia en metástasis o si estoy pensando en algunas, digamos, algunos ítems que sean directamente relacionados con la enfermedad. Y vamos a ver, pues, que el factor, digamos, factores pronósticos como tal, pues va a depender de qué tan profundo sea, qué tan invadido esté el tumor, cuál es el diámetro, si hay una invasión perineural o no, la localización, si, digamos, el pronóstico en cuanto a metástasis es si hay algún tipo de invasión que vaya más allá de, digamos, del tejido graso subcutáneo, nuevamente la profundidad, el diámetro, la pobre diferenciación, que se encuentre en lugares como digamos, la oreja, el labio, si hay algún tipo de inmunosupresión y digamos, algo ya específico de la enfermedad, nuevamente va a estar la localización, el diámetro, la invasión perineural o la invasión al tejido, digamos, al tejido graso subcutáneo. Eso es todo lo que les traía por hoy. Muchas